tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT Español. Un saludo cordial desde Beijing. Juan Minujín es un actor, director y productor argentino de renombre en la industria de cine, teatro y televisión. Recientemente, Minujín ha realizado un viaje junto con un equipo de producción en China que ha descrito como un descubrimiento cargado de emoción e historia. Durante su estancia en el país asiático ha realizado una entrevista con nuestra reportera Li Yu, en la que no solo relata sus sensaciones sobre el viaje, sino que también comparte sus reflexiones sobre el desarrollo y evolución del sector cinematográfico. En esta edición de Diálogo les invitamos a conocer mejor al artista argentino y su experiencia en China. Hola Juan, bienvenido a China otra vez. Esta es la segunda visita a China y hasta ahora, ¿qué diferencias te sientes que la primera visita? Bueno, dos viajes completamente distintos. El año pasado vine al Festival de Shanghai a presentar una película muy contextuado en eso. Y este año estoy en una experiencia completamente distinta, que es viajando en grupo con una delegación de gente que hace contenidos para redes sociales. Y estamos visitando muchas ciudades, muchas provincias con una agenda de actividades muy intensa, muy interesante. Así que diría que la experiencia del año pasado fue muy interesante en cuanto a conocer mucho a una ciudad, porque estuvimos como 15 días en Shanghai. Y aquí estamos más salteados, pero lo lindo es que en esta experiencia estoy conociendo lugares que difícilmente vendría si no fuera en este contexto. Por ejemplo, la ciudad de Wuxi, o bueno, toda la provincia de Henan, que probablemente no sé si vendría, ¿no? Porque uno en general viene a Beijing o a Shanghai, tal vez a Suzhou o a Hangzhou, pero no mucho más en esta zona. Así que muy contento, muy contento. Mencionaste justamente que hubo un punto muy interesante y también te corresponde a tu trabajo, la base de cine en Wuxi. Sí. ¿Qué impresión te dejó? Me encantó. Me pareció enorme la cantidad de platós que tienen, la tecnología que tienen para hacer cosas digitales de muy alta calidad. Tienen también un plató subacuático. Y tienen un nivel de producción. De hecho, cuando hicimos la visita, estaban grabando varias cosas, desde series de televisión, así que fue interesante poder ver eso, sí. Pero para un actor profesional, o sea, al ver como estas instalaciones, equipamientos en una base de cine, o sea, desde un punto de vista más profesional, ¿qué opinas? Bueno, no fue una visita en la que yo pueda conversar con mucha gente adentro, pero sí los lugares que visitamos me pareció que era algo de una dimensión muy enorme y muy de muy alta calidad para la producción, que me pareció que eran estudios muy interesantes. Y la tercera pregunta es cómo suele percibirse para los cineastas argentinos sobre el cine chino. Por ejemplo, ¿puedes contarnos quién es, por ejemplo, director, actor de China que son más conocidos de Argentina? Creo que hay como dos tipos de cine que se han visto, de cine chino que se han visto a lo largo del tiempo en Argentina, creo. Uno es estas películas más populares, más grandes, más amplias, tipo las películas de Zhang Yimou, que por él lo estoy pronunciando mal, pero el que hizo Héroe, el que hizo la Gran Muralla, las dagas voladoras, etcétera, que es un cine que ha sido muy popular en Argentina. Y después hay un cine más independiente, más alternativo, que circuló más en festivales como Festival de Mar del Plata, Festival de Bafisi, que son los festivales grandes en Argentina. Uno es Wong Kar-wai, que hizo Happy Together, que la filmó en Argentina y la presentó en el Bafisi. Creo que es una de sus primeras películas. Wong Kar-wai además después se hizo muy conocido en el mundo entero, pero en Argentina particularmente. La gente le tiene mucho cariño. Uno de sus actores, Tony Lewen, también es muy conocido en Argentina.
en esos círculos, por supuesto. Y está este director que se llama Jia Zhangke, que estrenó varias películas en el Bafisi. Una de ellas es A Touch of Sin, algo del pecado, que creo que había ganado Cannes y después se estrenó alrededor de 2012, 2013, 2014. Te diría que eso es un poco lo que circula, por lo menos lo que yo sé, ¿no? Que circula. O sea, para los profesionales. Para los profesionales. Después está el público más amplio, que son estas películas más de Zhang Yimou, estas películas más históricas también. Pero no sé cómo es aquí en China. En Argentina cada vez llega menos cine que no sea el cine muy mainstream y amplio, ¿no? Es difícil ver películas, inclusive las que ganan Venecia o las que ganan Cannes. O sea, ahora hay como una opción un poco más comercial. Las salas de cine están más alrededor de las películas grandes y las salas de cine arte son cada vez menos. Acaba de ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Venecia, una actriz china que se llama Xin Zhilei. Y ¿cómo evalúa este logro de esta actriz y también cómo considera el desarrollo del cine chino en los últimos años, especialmente que en unos festivales internacionales importantes han ganado premios, pero también existe como otras voces sobre el cine chino? Pero para vos, ¿cómo opina? Bueno, me dan muchas ganas de ver el trabajo de esta actriz en esta película que ganó Venecia. Me parece que es un logro importante. Es un cine del cual hay oleadas muy importantes que se van viendo en el mundo y después se retrotrae, pero creo que se está expandiendo cada vez más el cine chino, que está llegando el cine y los actores chinos cada vez más. Sí. Una buena noticia. Sí, totalmente. Mientras Juan Minujín estaba en China, se estrenó en los cines la primera película china en formato 8K rodada en el espacio Shenzhou 13. El documental se basa en la misión de 6 meses de la tripulación de la Shenzhou 13, Zhai Zhigang, Wang Yaping y Ye Guangfu, quienes filmaron gran parte del metraje ellos mismos, utilizando cámaras 8K desarrolladas en el país. Nuestra reportera Li Yu también le invitó a ver el tráiler de esta producción pionera. 神舟13号报告，最后炮火飞行完毕，座舱大气环境正常，航天员感觉良好，感觉良好。神舟13号，卫星服务完成。我们3人即将开启长达6个月的驻留任务。出去以后不要紧张，动2明白。 深呼吸，开始舱外作业。收到地面紧急通知，报飞船已避险。我接你们俩了。悬挂装置已安装到位。中国航天精彩仍在继续。抬起头。 看看漫天的繁星，我会从你的目光中飞过。 Aparte de este tráiler, también aquel día pusiste el aparato VR para ver qué viene en la cabina. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia y cómo valora esta producción de la primera película espacial? Bueno, la experiencia con el aparato fue muy interesante. Era la primera vez que lo hacía. Me parece, bueno, muy nuevo, muy innovador. Supongo que parte de la industria del entretenimiento va a ir para ese lado. Y después la película me parece fascinante. Me encantaría verla. Quiero verla. Me parece un desafío increíble filmar una película que la filmen los mismos astronautas. Sí. ¿Cómo valora las técnicas de los 3 astronautas? Porque no son profesionales. No, por eso me parece increíble, Además, aislados ahí, ¿no? Digo, hay un problema y hay que
No, me da mucha intriga, sí. Tú sabes, el director cuando explica sobre este proceso tiene que hacer una llamada desde la Tierra. Claro, es impresionante, es impresionante. Pues puedes imaginar cómo un director cinematográfico puede terminar como... O sea, muy interesante explicar cómo hace para los actores y para los camarógrafos. Muy. Bueno, un poco cuando fue la época del COVID, algunas experiencias de dirección remota hubo. Directores que dirigían a los actores que estaban en sus departamentos solos. Pero esto en una base espacial es otra cosa. Hace unos días me dijiste tiene interés de coproducir una película con China. ¿Qué tipo de tema de historia quería abordar? En principio es, por un lado es una excusa para volver a China y para estar más tiempo instalado en China, porque me parece un país completamente fascinante, que lo admiro mucho, que me gusta mucho, que me divierte mucho. La gente me parece muy hospitalaria y muy divertida y muy interesante. La historia es la historia de un argentino que emigra a China para hacer negocios aquí en China, como es muchas veces los argentinos que vienen aquí, vienen con alguna idea de hacer un negocio, que puede ser un trading de mercadería para mandar a su país, o también están los casos de gente que viene aquí y se instala y pone un restaurante de comida argentina, etcétera. Digamos, es una historia de un migrante argentino que viene a China, y es un poco toda la interculturalización que tiene que hacer, todo el aprendizaje que tiene que hacer para entender el mundo chino y poder interactuar con eso, hacer negocios, y en eso obviamente empieza a tener relaciones afectivas con gente de aquí, de chinos y chinas. Entonces ese es un universo que a mí me interesa mucho, porque habla un poco de la identidad, del desarraigo, de poder adaptarse a una cultura que es muy lejana a la nuestra, por un lado, por el idioma, por la cultura, por la tradición, y por otro lado es muy cercana, porque hay algo del humor, hay algo de la cierta relajación y cierta desprolijidad que también yo encuentro aquí en la calle. La bicicleta va por acá y hay algo de ese desorden que yo lo siento muy latino en un sentido y muy parecido a algunas cosas de Argentina. Entonces me interesa mucho explorar ese encuentro cultural entre un argentino que tiene que empezar a entender el mundo chino. Tú me dijiste, todavía no tiene una película coproducida entre Argentina y China, ¿es cierto? Bueno, es lo que el otro día estaba conversando con una de las personas que estén en el Festival de Beijing, y me decía que que en principio no hay coproducciones hechas entre China y Argentina, cosa que me llamó la atención, pero por otro lado, haciendo memoria, yo no recuerdo alguna película que una esas dos. Nosotros en Argentina, por el tipo de estructura que tenemos para financiar películas, hacemos muchas coproducciones, mucho con Europa, pero también con Colombia, con Brasil, con México, o sea, también con países de la región. Pero no conozco un caso con... no sé, con Asia, pero particularmente con China no está, así que por ahí somos la primera película nosotros. O sea, es su objetivo. Es nuestro objetivo. Pues hablamos mucho de las posibilidades de coproducción, pero tenemos que confesar, tenemos como unas barreras visibles, por ejemplo, diferencias de idiomas. Pero aparte de este tipo de barreras como idiomas, a su juicio, para los cineastas entre China y Argentina, ¿qué más dificultades, tal vez menos conocidos o un poco invisibles, que existen para los intercambios y las cooperaciones que nos toca superar? Es una muy buena pregunta.
No tengo mucha idea en el sentido de que no he trabajado nunca con un crew chino. He filmado mucho afuera de la Argentina, he filmado con crews ingleses, italianos, brasileños, de Estados Unidos también, obviamente. Y siempre hay que adaptarse, hay que entenderse, porque todos hablamos el mismo idioma, que es el idioma audiovisual, pero cada uno lo encara de una manera distinta. Me produce mucha intriga cómo es un set de filmación aquí en China. Me encantaría compartir 2 o 3 días en un set, aunque sea para mirar, porque no sé cómo realmente tal vez es distinto. No lo sé. Sí creo que hay algo que nos une a todos los que nos dedicamos a lo audiovisual, que tiene que ver con contar historias. En definitiva, yo creo que lo que termina de entusiasmar al público y a la gente es la historia que le están contando, ¿no? Si esa historia tiene algún punto de... Si le habla, digamos, por decirlo de alguna manera, si le habla al corazón, si le habla de una manera que esa persona se puede identificar, que esa persona viendo la historia en la pantalla se siente contado a sí mismo, bueno, yo creo que ahí ya no hay más barreras, porque por eso me parece que a veces uno ve una película china, yo siendo argentino veo una película china y me emociona, porque puedo seguir el camino afectivo y emocional de ese personaje. Todos sabemos lo que es el rechazo, todos sabemos lo que es el dolor, todos sabemos lo que es el amor, todos sabemos lo que es la pérdida. Entonces, eso como es un lenguaje universal. Si uno habla de eso, está hablándole a todos. De acuerdo, porque en los últimos años, en los festivales internacionales de cine en China, que varias películas hispanohablantes han ganado premios muy importantes. Por ejemplo, tú actuaste en la película Adulto, que ha ganado el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Shanghai, y hace unos meses en el Festival Internacional de Cine de Beijing. El Mensaje, sí, una película de Argentina también, ha ganado 3 premios. Y hace 2 años, hace 1 año, en otros festivales como de la isla de Hainan, también encontramos con unas obras, por ejemplo, películas peruanas que ha ganado, etcétera. Yo creo que es como un mensaje, un signo muy positivo, que el cine hispanohablante está expandiendo el mercado chino en algún sentido, especialmente que acumula más fama y más conocimientos entre los cinéfilos chinos, porque tal vez antes los cinéfilos chinos son unas películas principalmente de España. Claro. Por ejemplo, más comercial como Almodóvar. Claro. Y otras muy clásicas, yo creo que es en la generación de mis padres o mis abuelos, como Yesenia. Es muy interesante que este tipo de hilo de intercambio, que antes quizás solo tiene 1, 2, pero ahora viene como un montón. Mucho más. Se incrementa como muy rápido. Y esto es lo que nos da mucha alegría al verla. No, y para nosotros también es muy interesante poder venir a presentar películas a culturas que son en principio tan diversas y tan distintas. Y aquí también en China hay algo que es muy lindo, que le dan un lugar a la cultura muy lindo, muy importante. Tienen muchos festivales de cine, muchos festivales de cine importantes, internacionales, con mucha gente, donde se presentan premiers mundiales muy importantes, con lo cual eso también es muy estimulante para todos los cineastas poder querer venir a presentar las películas aquí a China. Tú sabes, como los principales 5 festivales, entre los 5, 4 que tiene un nombre, un adjetivo internacional, que en la línea, en el espacio de organizador, puede encontrar un nombre que se llama CMG, el grupo de medios de China donde trabajo yo. Wow. O sea, están muy presentes. Sí, participamos y cubrimos muchos festivales. Bueno, pero eso es muy bueno, por eso digo, eso habla de
que hay toda una comunidad que está apoyando el festival, desde la televisión, desde los medios, desde el festival mismo, desde, supongo que tendrá el Ministerio de Cultura, etcétera. Así que eso es muy valioso. Creo que para todos los cineastas es muy estimulante y muy motivante que la manera en que China aborda la cultura y en particular lo audiovisual, porque tienen muchos festivales de cine internacionales, muchos festivales además grandes, de una envergadura importante, el de Beijing, el de Shanghai y otros más que tienen. En todos esos, por lo que entiendo, hay medios estatales de comunicación como este en el que estamos tú trabajas y estamos haciendo la nota, que son parte del board del festival, apoyan el festival, cubren el festival, viajan como para tener una cobertura transversal de todos los festivales, con lo cual eso habla de un lugar que se le da a la cultura que es muy importante y eso es muy valioso. Ahora muchos actores, como frente a, por diferentes requisitos, empiezan a cambiar su trayectoria desde como una película clásica o telenovela hasta como mini telenovela, que aquel tipo de episodios muy cortos. No sé si ahora es acogido en Argentina o no. ¿Cuán cortos? ¿De minutos? Como cada episodio 5 minutos. Sí, para redes sociales de bajo costo empieza a haber algunas así. De hecho, hay una que se ha hecho en formato vertical. Exacto. Sí, creo que hay una experiencia que se empezó a hacer ahora en Argentina, yo no la vi todavía. A mí me parece interesante, siempre yo no rechazo lo nuevo. Es cuestión de entender, como decíamos antes, yo creo que hay algo que es muy poderoso, que es contar una historia. Después los medios, y si es en este formato o si es este formato, bueno, habrá que ir viendo qué es lo que... Porque la realidad es que mucha gente ve las películas así o ve las películas en un teléfono. Si es mejor o peor, no lo sé, hay que ir pensando y adaptándose. A mí me gusta mucho ir al cine y ver una película grande, pero también me gusta verla, muchas veces la realidad es que la veo en mi computadora. Pero vuelvo a insistir con que hay algo de lo que uno cuenta que es muy importante. Pero tú sabes, este tipo de mini novela, no sé si tiene un nombre oficial. No, que yo conozca no. Sí, yo tampoco. Este tipo de mini novela que afecta a la manera de actuación mucho, porque casi dentro de 5 minutitos todos son los puntos más dramáticos. No es como que siguiendo un hilo poco a poco que se desarrolla. Cuando llegue, por ejemplo, el tercer episodio, un poco drama. Y cuando llegue el episodio 10, que tiene como un cambio. Pero claro, no tiene. Todos los puntos son más importantes, más dramáticos. Así es como te afecta directamente a su manera de actuación. Bueno, a mí eso mucho no me... A mí me gusta ir entrando de a poco. A mí me gustan los silencios, me gusta... De hecho, me mostraban que hay una aplicación directamente que edita automáticamente y saca todos los silencios, que la usan mucho los TikTokers, la usan mucho, entonces para que no haya ningún silencio y entonces todos los diálogos sean rápido, corte. A mí eso no me gusta mucho, porque en general prefiero prefiero lo no dicho y prefiero la poética de lo que uno no entiende y lo sigue pensando y por ahí lo entiende dentro de 3 días o en un mes y sigue dialogando con la obra en el tiempo. A mí me gusta mucho eso. Pero tampoco rechazo lo nuevo. O sea, digo, bueno, si está ocurriendo, algo está... por algo está pasando y veamos cómo es. Aprecio su valor y su adaptación. Bueno, yo creo que en Argentina ahora es más común, se discute más sobre invasión, entre comillas, de unas plataformas de streaming como Netflix. Por ejemplo, en este año salió la primera temporada de El Eternauta, o sea que originalmente es como un cómic. Sí.
Sí, un cómic muy clásica de Argentina. Y no pude imaginar que interpretó en los escenarios reales, en las calles de Buenos Aires. Así me impresionó mucho, a decir la verdad. Pero, por ejemplo, comparto un ejemplo de un país vecino de China que se llama Corea del Sur. Muchos actores o actrices, después de participar, por ejemplo, en unas telenovelas muy acogidas en Netflix, empezó a actuar en este tipo de telenovela en vez de actuar sus películas nacionales. Así es como antes, hace como una década, el cine surcoreano ha ganado unos premios muy importantes, tanto de Hollywood como en otros festivales importantes. Pero ahora muchos talentosos ya empiezan a recibir, o se interesa recibir más este tipo de actuación por plataformas como Netflix. Esto es un desafío y afecta muy directamente a la producción cinematográfica en Corea del Sur. Claro. No sé si han pasado algo similar en Argentina. En la Argentina ahora actualmente se da una situación muy singular, que es que el Estado ha retirado absolutamente todas las ayudas a la producción cinematográfica. Ha retirado todas las ayudas a cualquier manifestación cultural. Entonces, concretamente ahora, los únicos que están motorizando el espacio audiovisual, para ser honesto, son las plataformas. Es Netflix, es Amazon Prime, es Disney. Ahora, concretamente, digamos, el Instituto Nacional de Cine no está funcionando porque el gobierno ha decidido sacar todas las ayudas. Con lo cual, estamos en una situación muy delicada en este momento, en donde es un interrogante que va a pasar. Yo creo que a la larga va a volver el Estado a apoyar, porque es lo lógico y es la tradición que tenemos en Argentina de una cinematografía que siempre ha tenido. Y tenemos una ley de cinematografía que es muy buena. Lo que pasa es que ahora el Estado el gobierno actual no lo está cumpliendo. Y entonces, yo no creo que yo soy muy positivo con las plataformas. No siento que hagan un daño. Para mí el Eternauta es un buen ejemplo de una plataforma como Netflix, que toma un material muy argentino y lo hace a la manera argentina. No es que porque está en Netflix lo hace de una manera más neutral. Lo hace con buenos directores, con buenos actores. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo mal. Mi ideal de cómo tendría que funcionar es que el Estado y el Estado apoye y sea el gran financiador de un montón de películas, y Netflix y Amazon Prime y Disney sean socios del Estado para coproducir diferentes películas. Algunas cosas solo de Netflix, algunas cosas solo del Estado y otras cosas híbridas en conjunto. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGD Español. Hasta la próxima emisión.